Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, su televisión. Usted sabe que estamos por YouTube en este canal, en donde este Fuego Cruzado, bueno, pues ya estamos en plena veda electoral, entonces decidimos grabarlo unos días antes sin tocar, obviamente, los temas que tienen que ver con la votación que se llevará a cabo el próximo domingo, en la que, bueno, pues lo menos que podemos tener es responsabilidad para cumplir con esta obligación, que también es un derecho. Para este programa me acompañan el licenciado Alberto Woldrich. Él es presidente de una barra de abogados penalistas. ¿Así es, Alberto? Sí, soy el presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, a tus órdenes. Gracias. Está también Daniel. Gracias. Daniel, ¿cómo estás? El jovenazo de este trío, ¿eh? ¿Cómo estás, Daniel Vergara? ¿Cómo te va? Abogado también. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Y miembro. Miembro también de tu colegio, ¿verdad? Alberto. Miembro del colegio y del foro de México, Colegio de Abogados también. Bien, y además, pues es importante señalar que en tanto tú y yo tenemos comparativos de la forma en la que se aplicaba la justicia, la ley en el pasado. Daniel está fresquecito con todo esto que han sido las nuevas reglas, las nuevas leyes y las reformas y los juicios orales y todo esto que a nosotros nos parece que no termina por aterrizar. ¿No es así, Alberto? Bueno, en mi percepción personal, lamentablemente fue creado este nuevo sistema de justicia penal con muchos buenos deseos de dar un coto final, un alto final a toda la corrupción que permeaba en los recintos de justicia con anterioridad y en las instituciones policíacas. Lamentablemente, como bien refieres, no termina todavía de aterrizar por muchas circunstancias y debido a diversos factores coyunturales que están afectando tanto nuestra seguridad como la justicia. Como la aplicación de la ley, porque... Y como la aplicación de la ley. El señor presidente ha tenido a bien, ¿verdad?, marcarnos que la justicia está por encima de la ley, y me parece que solamente puede haber justicia con la aplicación de la ley. Esto es definitivo. ¿Verdad? Daniel, pues tú estás muy contentote con estos nuevos sistemas, ¿eh? Aunque a nosotros no nos parece que aterricen, pero bueno, ahí van. Y si me permiten, me gustaría tocar el tema de Florian Tudor. Ustedes saben que gran parte de quienes nos siguen en este canal tienen su residencia en Cancún, en Quintana Roo. Quintana Roo fue el punto en donde pues enfocaron todos los reflectores hacia Tudor, aun y cuando se hablaba de las mismas prácticas en Tijuana, en Vallarta, en otros centros turísticos. Pero bueno, este caso merece que hablemos ahora de él por varias razones. Una, la atención presidencial que se recibió, ¿verdad? Dos, y que tendría que ser antes de esta atención presidencial, la serie de denuncias que hizo el propio señor Tudor acerca no solamente de los falsos que decía le había levantado, sino de que había sido víctima de robo y extorsiones por parte de las autoridades quintanarroenses. Tres, bueno, pues viene una instrucción presidencial dirigida nada menos que a Rosa Isela Rodríguez, quien es la encargada de la seguridad a nivel nacional. Ella se compromete a hacerle una cita con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que atienda su caso. Le reporta al presidente, ya está la cita. Se sabe que a esa cita Tudor no asistió, dejó plantado a Santiago Nieto. Hasta ahí se sabe, ¿no? Después viene una etapa en la cual él concede 2 o 3 entrevistas
en donde vuelve nuevamente a quejarse de las extorsiones y de todas las experiencias negativas vividas en Quintana Roo. Y de repente lo aprenden y la orden de aprehensión es con fines de extradición. Y entonces los supuestos delitos cometidos en México no existían, sí existían. ¿Cómo se sacude así de fácil las autoridades en México? Pues la investigación, la consecución y el resultado de una investigación en donde se diga, pues al señor lo vamos a entregar porque aquí no encontramos nada, o aquí encontramos algo y antes de extraditarlo, pues lo tendrá que pagar aquí. Me da la impresión de que de inmediato se lo quisieron sacudir, como de que algo arreglaron o pactaron y le dijeron, bueno, pues mejor te vas de aquí para que no se haga esto más grande, ya tenemos tus cuentas congeladas por 500 y pico de millones, ¿verdad? A ver cuándo lo recuperas y te vas. En fin, hay una serie de elementos aquí que hacen, que constituyen hoyos negros, por llamarlos de alguna manera, que no encuentra uno cómo justificar estas lagunas que existen en torno a este proceso. Y sobre todo cuando él tiene se considera legal su captura por un juez, le dan 60 días para la solicitud de extradición, pero luego le dan un amparo para impedirlo. Entonces, ¿qué hay en este rejuego? ¿Qué papel está jugando la autoridad, Daniel, Alberto? Perfecto. Mira, por principio de cuentas, si se me permite, quiero dejar perfectamente precisado que esta circunstancia no huele a humo de buen derecho, y no huele a humo de buen derecho por las siguientes razones. Primero, el señor Tudor, por el simple hecho de encontrarse en territorio mexicano, tiene todos los beneficios que la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos nos consagra absolutamente a los nacionales. El señor Tudor efectuó una serie de severas denuncias por graves casos de corrupción que podría y debería haberse demostrado ante las propias autoridades. Lamentablemente, las autoridades, hasta donde es de mi conocimiento, no dieron la posibilidad de aperturar y de manejar con integridad esa carpeta de investigación a donde se pudieran haber probado los hechos de extorsión, de corrupción que estaban propiciando las propias autoridades del estado de Quintana Roo. Esto obviamente da origen a que continúe la desconfianza en nuestras instituciones de procuración de justicia. En alguna ocasión se dijo, y se dijo bien, que cuando alguien pone el dedo en la llaga, solo los necios y los cobardes desprecian la llaga y acusan al dedo. Esto lo dijo Confucio. Pues bien, en el caso del señor Tudor, él puso un dedo en una llaga de corrupción, en la misma llaga que hemos puesto el dedo muchísimos mexicanos, señalando severos actos de corrupción por parte de nuestras autoridades, tanto de procuración, administración e impartición de justicia. Esta situación, vuelvo a repetir, no huele a humo de buen derecho. Aquí la obligación del Estado, por conducto de la Fiscalía General de la República, era haber iniciado de inmediato unas investigaciones conforme lo señala, conforme los lineamientos que da nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para determinar si era procedente ejercitar o judicializar esta carpeta de investigación para poder juzgar y en su momento sentenciar a los directamente responsables de esta corrupción o de esta extorsión que estaba sufriendo el señor Tudor. Sí, que él entonces denunció, esto la que involucraba al gobernador, a Carlos Manuel Joaquín. Esto es lo triste del caso, que la autoridad haya reaccionado en la forma, no sometiéndose por principio de cuentas a los protocolos que exige nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, porque primero se tenía que haber investigado, o se podía haber investigado paralelamente,
la conducta denunciada tanto por el señor Florian Tudor como por las autoridades que se encontraban involucradas y que señalaban al señor Tudor como lo que ahora pretenden hacer aparecer, como un mafioso. Quiero decir que yo en lo personal conocí al señor Florian Tudor por motivos de un juicio de carácter civil que estaba pretendiendo incoarse aquí ante tribunales del Distrito Federal en razón a una pésima praxis médica practicada por unos galenos que dieron origen a incapacitar total y permanentemente a su hijo. Durante el tiempo que tuve la oportunidad de tener contacto con el señor Florian Tudor, fue precisamente ahí en su residencia en el estado de Quintana Roo. Durante todo este tiempo, en lo personal, yo jamás me percaté de que el señor Florian Tudor se dedicara a algunas actividades ilegales o algunas actividades de carácter criminal, como señaló la autoridad. El señor Tudor, hasta donde es... Déjame que continuemos, Alberto, por favor, en el terreno eminentemente jurídico. ¿Me permites? Sí, sí. Adelante, Daniel. Gracias. Y mira, aquí la detención que vino del señor Tudor, obviamente fue un proceso de extradición. Lo que comentaba, obviamente, para que se origine este procedimiento, debe haber de primera instancia un tratado firmado entre el país que lo requiere y entre México. Y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hace ese pedimento. Aquí la institución encargada de revisar de primera instancia es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un pedimento únicamente provisional. El pedimento viene con indicios del país donde es requerido y bajo las circunstancias o delitos que haya cometido el señor Tudor en el país en el cual se le está solicitando que sea extraditado. Posteriormente se llevó a cabo esta detención porque la Secretaría de Relaciones Exteriores se percató que habían indicios razonables para que fuera presentado ya ante una instancia federal, que es el Poder Judicial de la Federación, pero antes que eso, obviamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores es obligación de comunicarle a la Fiscalía General de la República para que ellos emitan el mandamiento de captura, por lo cual de forma inmediata tiene estos 60 días que tú haces referencia para que el Estado que lo está requiriendo aporte elementos y pruebas y acreditar esta detención provisional, que estos 60 días realmente pues es una privación en el cual, independientemente si es responsable o no, pues va a quedar privado de la libertad pues en un suelo mexicano. Y nada más se manejan excepciones. Posteriormente de estos 60 días se va a abrir otro debate donde la defensa va a poder acreditar excepciones, que son 20 días posteriores, en los cuales un juez va a revisar las excepciones de la defensa, las pruebas que presentará el Estado que lo está solicitando y evaluará si efectivamente es extraditado. Sería la postura en la cual se le está iniciando este procedimiento. Porque frente a esto, Alberto, Daniel, hemos tenido declaraciones del propio Marcelo Ebrard en donde dice, la extradición se da muy rápido, en breve. ¿En razón de qué puede emitir el canciller una aseveración de esta naturaleza cuando no han informado de la recepción de pruebas, como tú mencionas, que tendría que aportar, en este caso Rumanía, para poder extraditar al señor? Y también habría que buscar que el mismo delito exista en México en los términos en los cuales los tiene catalogados el país que está solicitando a Tudor, porque uno de los renglones que existe en estos acuerdos es que los delitos existan en ambos países. De otra manera, no puede extraditarse, ¿no? Es, por ejemplo, lo que sucede con Raimundo Collins en Estados Unidos. El delito por el cual lo acusan aquí en México no está tipificado en los Estados Unidos, por lo tanto, no lo van a enviar. Una esa razón, y la otra es que tiene nacionalidad norteamericana también. Entonces, encontramos aquí una ignorancia brutal, Alberto. ¿Cómo nos siguen muy precipitadas las declaraciones y las lamentables declaraciones vertidas por el canciller Ebrard,
porque está haciendo creer que un procedimiento se va a someter por caprichos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, porque hubo un llamado y un escrito, no, mándamelo. No es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que va a determinar si se va o no se va extraditado. Primero se tienen que seguir todos los protocolos jurídicos bastantes y necesarios que exige la propia ley de extradición. Uno, el señor canciller Ebrard no hace referencia a que primero se requiere la opinión del señor juez de distrito que está conociendo de este procedimiento de extradición. Si el señor juez de distrito determina, como en otras ocasiones se ha determinado por parte del Poder Judicial Federal, que el sujeto no es materia de extradición, en ese momento tendrá que ser sometida esa opinión. Quizás en caso de que la Federación, por conducto de la Representación Social Federal o por conducto del jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores inconforme, tendrá que pasar un tribunal colegiado para que este tribunal colegiado decida si se entrega o no se entrega al gobierno extranjero. Entonces, que no se precipite el señor Ebrard con estas declaraciones, porque primero tiene que transcurrir todo este término que señala acertadamente el licenciado Daniel Vergara, para primero escuchar la opinión de la Secretaría, la opinión del señor juez de distrito que está juzgando la causa. Posteriormente, si el juez de distrito otorga esa opinión de extradición, tendrá que ser sometido a otra segunda opinión, que esa segunda opinión es la de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero primero se tiene que cumplir los protocolos necesarios que las leyes de extradición y que nuestra Constitución política señala. Si no se cumplen esos requisitos, como quizás pretenda el señor Ebrard que se haga, pues lamentablemente vamos a encontrarnos nuevamente en un estado que no está respetando nuestra Constitución y no está respetando, por sobre todo, esos protocolos de carácter internacional. Eso sería la... Este juzgado federal te da la razón a los dos en lo que están mencionando, porque este proceso solamente podría decidirse en los términos en los que Marcelo Ebrard lo ha mencionado, si Tudor decidiera allanarse para ser trasladado a su país, ¿verdad? En ese momento. Solamente bajo esa circunstancia, que él aceptara el proceso, rechazando cualquier otra, agilizando el procedimiento para que fuera extraditado en su momento. Ahora, el secretario de Funciones del juez del juzgado 10º de distrito en materia administrativa ya le concedió una suspensión de plano, ¿así se dice? Sí, claro. Y se declaró incompetente para continuar con el estudio del caso, ya que corresponde al juez de distrito de amparo en materia penal seguir conociendo del asunto. A Tudor, allá en su país, lo acusan de delitos de delincuencia organizada que existe en México, extorsión que existe en México y tentativa de homicidio agravado. Pero aquí se le acusó de haber manipulado y haber defraudado a través de cajeros a muchos turistas y de haber saqueado por más de $1,000 millones estos centros cambiarios, etcétera. Y nos encontramos con que sobre eso no se menciona nada. Entonces, por un lado yo creo, ¿no? Primero, cuando él hizo los señalamientos sobre primero habría que probar cuál era, qué tanto de cierto había en la denuncia hecha por el señor Capella y por otros grupos con relación a que él encabezaba una mafia de esta naturaleza y habían cometido estos fraudes. Pero paralelo a eso, haber llevado la investigación en donde el señor Tudor señala con pelos y señales cómo fue violadas sus garantías, cómo saquearon, cómo le robaron y cómo lo venían extorsionando. Y a partir de eso, bueno, pues determinar qué más seguía, no irse al templete mañanero a que el presidente se encargue del caso, ¿no?
se hagan todos estos movimientos de alto nivel para después resultar que el presidente pues también estuvo en favor de un delincuente, le ordenó a la secretaria de Seguridad Pública que hiciera una serie de gestiones para proteger un delincuente. ¿Es Tudor o no es Tudor un delincuente? ¿Valen los señalamientos? Eso no lo podemos afirmar en este momento, pues claro hasta que no esté no hay determinada una sentencia que lo refiera y que lo sancione como tal. Bueno, Por y lo que tanto, no se hagan las investigaciones, Alberto, porque eso es lo triste. en ningún Eso es momento lo han triste, hablado de investigaciones. que cuando él efectuó Daniel, esa denuncia, no se haya efectuado esa investigación. Sí, mira, aquí en México obviamente hay dos principios fundamentales, que el primero es el de presunción de inocencia, y aquí si hubiera sendas investigaciones en contra del señor Tudor, él podría argumentar un efecto ya corruptor que se está cometiendo en su contra. ¿Cuál es este efecto corruptor? Que obviamente los medios de comunicación ya lo están poniendo como una persona culpable en relación a los delitos por los cuales él ha sido requerido en su país de Rumania. Y efectivamente, como lo comenta de una forma acertada, tiene que haber tanto homologación de los delitos que es perseguido en su país, así como en México. Él no podría ser extraditado nada más por delitos meramente políticos, militares o por persecución por raza, o una situación que llegara a atravesar el inculpado, en este caso el señor Tudor, es que si en Rumanía existiera la pena de muerte, ahí sí sería una ardua labor para sus abogados para que se opusieran de forma rotunda a través de que fuera extraditado al país de origen. Aquí realmente quizá lo que nos llamó la atención y a los medios de comunicación y a los abogados es por qué le dio esa atención personalizada el titular del Ejecutivo a través de una petición de este señor, el cual pues sabemos que en México hay una secrecía de investigación y más por este tipo de delitos de índole federal, el cual inclusive que la Fiscalía no tiene ni siquiera a una persona que está siendo investigada por delincuencia organizada, hacerle de su conocimiento que hay sendas líneas de investigación para que él sea capturado. Y a él se le facilitó lo que fue la cita a través de la persona que tú estás haciendo referencia, cuando posteriormente acude a la Fiscalía es donde es detenido, pero no por un mandamiento judicial del piso mexicano, por una investigación, o donde un juez federal haya otorgado una aprehensión en relación a delitos que ha sido cometido aquí en México, donde solamente hemos escuchado estas imputaciones a través de los medios de comunicación. Y obviamente aquí también tenemos que hacer a un lado todo ese tipo de comentarios, porque se tiene que seguir el principio de presunción de inocencia, y donde el juez, como lo dice de una forma muy acertada el licenciado Alberto, tiene que emitir su opinión, y si esta opinión él formaliza y cree que se cubrieron los lineamientos a través de las pruebas aportadas por el Estado requirente, pues tendrá que presentar otra opinión en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ser extraditado al país donde él ha sido requerido. Pero yo desde un punto de vista meramente jurídico, si hay investigaciones, tendría que haber también carpetas que lo señalaran a él por algún tipo de fraude o delincuencia organizada, como ha sido referido únicamente en los medios de comunicación, que ya es una costumbre donde en México quizá las televisoras, las redes sociales están haciendo nada más esos señalamientos, pero quien es el encargado, pues sabemos que es la Fiscalía General de la República. Y va a ser una tristeza, sin adelantarnos obviamente, y sin pisotearle su presunción de inocencia al señor, que se encuentre culpable en un piso extranjero, y también por ahí se escucha que hay una investigación en un suelo norteamericano, y en México pareciera ser que pues hacemos caso omiso de estos delincuentes de cuello blanco. Sería nada más mi opinión. Alberto. Mira, aquí habría que separar las conductas perpetradas aquí en México, ya sea por la autoridad o por el señor Florent Tudor. Habría que hacer una separación, porque lo que haya pasado en México tendría que haber sido investigado y procesado en México. Haciendo un lado esa situación, ahora compete al gobierno extranjero, el que solicitó el pedimento de detención provisional con fines de extradición, corroborar en su momento con las pruebas que tienen que ser reconocidas por nuestra legislación penal. Si esas pruebas no están homologadas dentro de nuestra legislación penal,
pues obviamente son pruebas ilegales para el sistema jurídico mexicano. Entonces, primero, ahora, después de vencido este lapso de detención provisional, tendrá que aportarse las pruebas para poder, en momento determinado, homologar esas demostrativas de responsabilidad que va a exhibir el gobierno extranjero y darle la oportunidad a la defensa para desvirtuarlas, porque la defensa también puede en su momento aportar una serie de demostrativas para tratar de echar abajo este pedimento de extradición. Aunque si bien es cierto que cualquier jurista mexicano está muy cerrado, muy apretado para esta exhibición de pruebas, porque no se permite mucha demostrativa, pero lo que sí permite nuestra legislación es acreditar si el señor Tudor es o no es la persona que está requiriendo el gobierno extranjero. Hay antecedentes jurídicos y datan de el año 2014 aproximadamente, cuando aún el gobierno de Estados Unidos requirió por extradición a un mexicano y ante el juez de distrito, que fue el que omitió esa opinión de no extradición, se comprobó que no era la persona que Estados Unidos estaba requiriendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en su momento estaba requiriendo a un delincuente, estaba requiriendo a la persona más baja de la sociedad, porque había cometido una serie de ilícitos. No, ni siquiera era un homónimo. Se demostró con pruebas pruebas jurídicas reconocidas por nuestra legislación penal, que no era el tal delincuente que hacía referencia el gobierno americano, que era una persona que, al contrario, era una persona que con esas propias demostrativas se acreditó al grado tal que un honorable juez de distrito de México opinó, porque fue una opinión, vuelvo a repetir, una cosa es opinar y otra cosa es determinar. En su momento opinó que no debería ser sujeto al periodo de extradición, precisamente porque había acreditado con nuestro sistema legal que era improcedente ese pedido de extradición. Bueno, por ahora, eso hay que dejar muy claro que tenemos que separar en este momento, en relación a este proceso de extradición, las conductas que hayan sucedido en México y las conductas que hayan sucedido en el extranjero. Ahora es muy curioso que a raíz de todo este escándalo surgido y propiciado por el propio presidente de la República al haber abordado el tema, que no le competía a él haberlo efectuado, porque pues aquí está nuevamente mezclando la cuestión jurídica con la cuestión política, y la cuestión jurídica con la política no se llevan, es como el agua y el aceite, ya lo hemos referido en múltiples ocasiones. Cuando interviene la política, pues la justicia desaparece, y lo hemos visto en multitud de ocasiones aquí en nuestra República. Aquí lo que debería de haberse efectuado era esa investigación de manera seria, de manera para los dos, tanto la investigación que la propia autoridad estaba solicitando como la investigación que el propio extranjero también estaba solicitando en su calidad de extranjero, pero en territorio mexicano. Al no haberse hecho esto, surgió otra opción que parece que es la más probable, que para cumplir los caprichos de las propias autoridades, que sea un gobierno extranjero el que lo haga. Por eso hay que analizar. Aquí una cosa que yo creo que es importante aclarar. Esto no es un programa de defensa al señor Tudor. No. De ninguna manera. Esto, lo que tratamos de llevar ante usted es una muestra de cómo están manejando las leyes y la justicia en nuestro país, porque con relación a estos procesos de extradición, todos vimos, porque los pasaron en los horarios estelares de las cadenas televisoras, cómo se dio esta serie de presentaciones, tanto de Javier Duarte como de Roberto Borge, cómo se presentaron ante un grupo de autoridades de los países en donde fueron aprehendidos, y se llevó a cabo una especie de juicio para que los abogados defensores de ambos gobernadores
presentaran pruebas de su inocencia a satisfacción de las autoridades de esos gobiernos. Hasta ahora no hemos visto una situación similar en México. Se determina en un cuarto cerrado, no se da información abierta sobre ningún tipo de procesos de esta naturaleza. Y llama la atención que en el caso, por ejemplo, de los capos, los extraditan, los juzgan allá por la comercialización y la introducción de droga, pero aquí se quedaron los muertos. Allá los despluman económicamente y aquí nos quedamos con los ataúdes. ¿Por qué esa inmediatez de deshacerse tan rápidamente y entregarle a otros gobiernos a quienes han delinquido aquí? ¿Por qué no primero cumplen aquí? ¿Por qué no primero entregan cuentas de todos esos cadáveres que han aparecido, de todas esas muertes de las cuales inclusive en Estados Unidos confiesan que sí las cometieron, y aquí se nos quedan los muertos y allá se queda el dinero? ¿Y dónde está la justicia en México? ¿En dónde está la ley de México? En el caso, por ejemplo, de este señor Tudor, bueno, pues ya hablan de cómo había operado, que robó millones de dólares a turistas a través de 100 cajeros automáticos modificados con skimmers y repartidos en varias partes del país desde el año 2012. Esto lo informó Quinto Elemento Lab, que es una organización que va contra la corrupción y que bastantes datos aportó para el caso Odebrecht, por ejemplo, y ahora con esto de lo que han señalado al señor Tudor, pero volvemos a lo mismo. Los cajeros los puso aquí. ¿En dónde está la investigación que diga si él los operó como se dice y defraudó a tanto? ¿Dónde está esa investigación? ¿Por qué entregárselo a otro gobierno antes de comprobar si aquí hubo delitos o no los hubo? Eso es lo que a mí me intriga y yo creo que a mí y a todos, porque es como un poco el caso del Güero Palma. Al Güero Palma lo juzgaron, lo sentenciaron, cumplió su sentencia, sale y después te arraigo para ver qué te investigó, para ver qué otro cargo te marco. ¿Es así como debe operar? Y en este caso te detengo con fines de extradición sin haber investigado lo que aquí se denunció en tu contra, sin investigar lo que tú denunciaste en contra de políticos mexicanos, a los cuales a lo mejor hasta si se quiere proteger, bueno, pues que les limpien el nombre, ¿no? Porque quedaron de extorsionadores y de asaltantes. Entonces, ¿hacia dónde va esta aplicación de la ley en México, señores? ¿Tan torcida la tenemos? Mira, creo que existe, no de este sexenio, sino de décadas anteriores, el grave problema de la desconfianza latente y vigente que existe a nuestras instituciones de procuración de justicia. Tú bien has referido el caso del Güero Palma, pero como ese caso, hay muchísimos casos más en los cuales, mediante la utilización de medios de información, pues los señalan como grandes delincuentes, como los peores delincuentes, y ejemplos hay infinidad de ellos. Y al correr del tiempo, al devenir del tiempo, nos venimos a percatar de que honorables jueces de distrito, cumpliendo su misión constitucional, determinan la no responsabilidad penal de estos grandes delincuentes que anunció la Fiscalía General de la República o con antelación la Procuraduría General de la República. Entonces creo que toda esta situación obviamente nos hace saber que nuestro medio de procuración e impartición de justicia sigue dando tumbos innecesarios en este tipo de cuestiones. Daniel, la ley tiene que ser muy clara y aplicable de manera muy clara. Daniel. Mira, por desgracia, aquí en México, por mandamiento constitucional, quien está encargado de realizar las investigaciones es la Fiscalía General de la República.
Efectivamente, el Güero Palma venía ya de haber cumplido su condena en piso norteamericano. Llega No, aquí aquí salió del reclusorio de aquí. Sí, eso ya fue cuando había salido de aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Supuestamente le notifican que traía un arraigo, y el cual, pues sabemos que el arraigo, pues lo que hicieron yo hoy difiero mucho, ¿qué fue lo que hicieron nuestros legisladores? Pues le elevaron a rango constitucional para que el arraigo pueda ser sujeto bajo una investigación una persona privada de su libertad, y esto vulnerando con un principio universal que es la presunción de inocencia. Y le da más tiempo a la Fiscalía para que recabe pruebas para ver si posteriormente van a solicitar lo que sería quizá un orden de aprehensión para que se pueda judicializar una carpeta y realizar ya lo que sería una investigación judicializada. Y la Fiscalía General de la República sabemos que tiene también lazos, por desgracia, así como hay excelentes juristas en el Poder Judicial de la Federación que se prestan a emitir mandamientos de captura sin cumplir con los requisitos mínimos que establece la norma constitucional. Aquí yo en el asunto también de Florian Tudor, pues sí es una tristeza, porque si efectivamente, yo no me quiero adelantar tampoco, él va a tener que recabar ahorita una debida defensa. Tenemos que dejar a un lado, como lo refería anteriormente, lo que se dice en los medios de comunicación. Ellos pueden decir lo que sea su opinión, pero por desgracia, una vez tocando más este tema, quien es el encargado de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué es lo que hace esta Fiscalía General de la República? Pues sabemos que pues se venden, quizá haya corrupción tras de las personas que están detrás de los escritorios y paralizan estas investigaciones. Realmente sí se necesita una limpia de forma general, y no en el Poder Judicial, sino en la Fiscalía. Porque sí es triste que si se llegara a acreditar algún hecho delictivo de este señor en el piso donde fue requerido, y posteriormente también hay sendas investigaciones en piso norteamericano, ¿qué fue lo que estuvo haciendo entonces este señor delinquiendo en un territorio mexicano? ¿Cuál es la visión que le damos tanto a la impartición de justicia a todo el mundo, el cual pareciera ser que aquí los delincuentes son protegidos por las instituciones que son las encargadas de meterlos a prisión? Y a mí me llamó mucho la atención que el titular del Ejecutivo no tenía que haber hecho ni siquiera mencionarlo en sus famosas mañaneras y darle la cita de forma personalizada a esta persona. Pues, ¿qué fue lo que sucedió anteriormente cuando acudió el que estaba ahí enfrente del partido del PAN, el joven que supuestamente había una investigación y acudió directamente a la Fiscalía General de la República, que no le quisieron mostrar ni siquiera la carpeta? ¿Me ayudas con el candidato del PAN? ¿Cómo se llama? ¿Anaya, te refieres? Anaya, efectivamente. Efectivamente, cuando acudió Ricardo Anaya y a las instalaciones de la CEIDO, ni siquiera le dieron una atención personalizada, porque es una facultad discrecional por el tipo de delito, el cual no tiene que ser notificado si hay una investigación bajo este supuesto. Por desgracia, yo quiero tocar otra vez el punto que en México sí hay muchísima corrupción, quizá no por parte del Poder Judicial, pero sí se han subsanado de forma jurídica todas estas deficiencias que tiene el órgano ministerial a través de la Constitución, la figura del arraigo, y a través de todo el poder que tienen, y pareciera ser que las persecuciones que hoy en día estamos viendo, pues qué es lo que ha sucedido en el caso únicamente jurídico del orden de aprehensión con el gobernador de Tamaulipas, cuando sabemos que es completamente improcedente emitir un orden de aprehensión para una persona que tiene fuero constitucional. Bueno, pero primero en el caso de Cabeza de Vaca, primero fue por evasión fiscal, ¿sí? Por una operación de compraventa de un inmueble del cual no pagó impuesto. Y después le fueron acumulando a ver cuál pega, ¿no? Y luego vino todo esto de quitarle el fuero, de llevar al terreno de la controversia constitucional si es válido el respaldo y el fuero que le otorga el Congreso de Tamaulipas por encima del que se emite a través del Congreso Federal o de la determinación.
en fin, ha llevado a una serie de controversias y de enfrentamientos en un asunto del cual ya recurrieron a las autoridades de los Estados Unidos para que lo investiguen y vean qué es lo que está haciendo mal. Entonces, ¿en dónde está la seriedad de una investigación, de una acusación? No estamos diciendo si son inocentes o culpables, sino dónde está la aplicación de la ley, dónde está el seguimiento de lo que mencionas, Alberto, de un protocolo, ¿no? Pero que vemos en todos lados. ¿Vieron ustedes el accidente de la línea 12? En algún momento hubo ¿cómo se llama? Una separación, como se exige en un protocolo para llevar a cabo una investigación. Entraron todos, bomberos, policías, esto, lo otro, se borraron, se alteraron situaciones. Una vez que rescatan a la gente, eso debió haberse cercado. No, hombre, bajaron rápido todo lo que había para llevar a cabo una auditoría forense real, con certidumbre, que se viera cuál riel estaba machacado y cuál no, y a retirarlo todo. Digo, ¿nunca vamos a aprender en eso? ¿Nunca? Porque seguimos con matutes, con policías de barrio que ven un crimen y se paran junto al cadáver y le mueven ahí todo lo que tenga alrededor, y no hay nada, no hay ninguna capacitación. En las redes respecto a la detención de Florian, pues pusieron hasta dibujos de que la forma en la que lo habían cargado y llevado, etcétera, le pudieron haber provocado una fractura de cráneo, ¿sí? Cosas que podrían haberlo conducido inclusive a la muerte. Ya vimos lo que pasó con la salvadoreña allá en Quintana Roo, por una mala maniobra y la puesta ahí del pie en la columna vertebral de la muchacha. Entonces, no tenemos ni capacitación, no seguimos investigaciones. Estos casos, porque se les ha dado... Permíteme aquí que te interrumpa tocando el tema de la detención de la extranjera en Quintana Roo. Y yo sí, quizás sí quisiera entender que en este caso los policías quizás sí les falta una capacitación para poder lograr una detención conforme lo establece los lineamientos del primer respondiente. Pero lo que me causa una tristeza es por qué el juez que judicializó esta carpeta de investigación les tipificó de forma indiciaria a los policías que estuvieron ahí, que muchos como observadores, el delito de feminicidio, cuando jurídicamente no era ese delito. Nada más quien tenía que haber quedado vinculada tenía que haber sido la policía que la detuvo y a su vez por un homicidio no doloso, sino culposo. A ese grado... imprudencial, diría yo, ¿no? Exactamente, a ese grado está la justicia en México, donde cómo es posible que un juez que es una persona capacitada, que ha presentado un examen profesional para ponerse la toga, emita una vinculación por un delito de feminicidio. Y eso es a través de toda la fuerza y el impacto que están virtiendo las redes sociales. Si este juez hubiera dictado un delito, una vinculación por homicidio imprudencial para la gente que nos está escuchando y hubiera dejado libre, que era lo correcto, a los otros policías que no intervinieron ni siquiera ahí en el hecho delictuoso, ¿qué hubiera pasado con el juez? Hubiera intervenido de primera entrada el titular del Ejecutivo, diciéndose un corrupto, dejó libre a estos delincuentes. A ese grado está la justicia en México, tanto desde el policía que interviene en una detención, como un juez que se supone que está capacitado y ha jurado llevar a cabo lo que marca la Constitución, y más con esta última reforma que tuvimos de derechos humanos, que ellos están supuestamente facultados para aplicar controles de convencionabilidad, para lo que más le favorezca al imputado, hacer un control de constitucionalidad si hay un derecho humano vulnerado para la persona que es llevada ante un órgano jurisdiccional. No están realmente ni capacitados los jueces ni los policías. No, y luego lo hacen con temor. Y mira, ahí te voy a decir nada más algo. Imagínalo, yo difiero mucho de que sí es inocente, pero no es supuesto. No tocando el tema del señor que se llevó la detención, que salió en las redes sociales donde dijo que le estaba dando un paro cardíaco, aquí únicamente jurídico.
ahí me dijo de una forma muy acertada el titular de la CEIDO, el doctor Mandujano, que posteriormente también fue detenido en el sexenio de Calderón, siendo inocente, y se le privó de su libertad cerca de 5 años. ¿Cómo quieres llegar y detener a un delincuente? Es la delincuencia con la cual se está combatiendo. Claro. Imagínate el mando que ellos tienen, que le digan a los policías, no, pues invítalo, traes un orden de aprehensión. He visto en redes sociales cuando van los policías ministeriales ejecutar un orden de aprehensión y la suben a las redes, y ahora ¿quiénes son los malos? ¿Los policías? Es un mandamiento judicial que está siendo y ya fue emitido por un juez competente. Si el Sí, pero hubo Tudor, una perversión en los derechos humanos. Mira, si me permites, retomando el tema que había tratado en este momento el licenciado Vergara, quiero tocar dos situaciones muy vinculadas. En primer lugar, la situación del arraigo. Nuestra Constitución y el propio Poder Judicial Federal ha determinado que que los arraigos son absolutamente inconstitucionales. Se modificaron y tuvieron que modificarse las leyes y desapareció esa figura de nuestros códigos. Sin embargo, ahora nuevamente juegan con los arraigos, pues es políticamente conveniente para ello. Un arraigo es una figura jurídica que altera, como bien refiere Vergara, el principio de presunción de inocencia, porque se le está deteniendo para investigar, no se le está investigando para detener. Y luego, las más de las veces, y esto dio origen a que desapareciera el arraigo, las pruebas que se aportaban durante esta investigación, durante este arraigo, eran pruebas ilegales. Entonces, quería tocar ese tema porque es preciso referirlo. Respecto a la detención también y concretamente ahora del señor Tudor. En el momento de la detención, uno de los policías, de los viejos policías, de los que entregaron su vida a la policía en México, de los que cumplieron cabalmente con su función de policía, de los que no se corrompieron, de los que fueron muy eficaces investigadores, se rió del ridículo que hizo la Fiscalía General de la República en el momento de efectuar esta detención. Por principio de cuentas, la detención fue efectuada en un recinto de procuración de justicia. Sí, aquí lo creo lógico, que iba a pedir información, ¿no? Pues lo lógico hubiera sido que afuera del recinto se privara de la libertad. Pero siguiendo, es cierto que los delincuentes, cuando lo son, pues obviamente se oponen a cualquier tipo de detención, claro. Pero también es cierto que la policía no tiene la capacitación necesaria según protocolos que se requieren para hacer este tipo de aprehensiones. ¿Cómo es posible? Todos lo vimos, que entre 6, 8 policías no pudieran controlar a un hombre casi de 45, 50 años de edad, que esta persona les ganara, pero que tuvieran que aplicar toda una fuerza innecesaria para someterlo, y a final de cuentas no lo sometieron, porque lo subieron, todos vimos cómo lo subieron esa camioneta dentro de las instalaciones de un recinto donde él iba a informarse de la situación jurídica que guardaba en el momento que fue privado de su libertad con otro tipo de situaciones como es la orden de extradición. Bajo ninguna circunstancia, y sé que este no es un programa de defensa al señor Tudor, yo lo que estoy haciendo defensa es de nuestra constitución política, que ojalá en las autoridades, y mira, hay antecedentes, y de la aplicación de la ley. En Quintana Roo hay antecedentes muy marcados de la situación de corrupción de las propias autoridades federales de procuración de justicia. No, de las federales y de la fiscalía y de la fiscalía y de todos, porque este es desgraciadamente el cáncer que está corrompiendo a nuestra república. Ese es. De hecho, van 36 candidatos asesinados. De los 80 y tantos que han sido secuestrados, amenazados, extorsionados. Bueno, de este número que ya supera a los del 2018, ¿cuántos han aclarado? Y el titular del Ejecutivo dice que son delitos del fuero común y que los tienen que
arreglar los gobernadores. Bueno, esa es su visión. ¿Para qué? Para no comprometerse. Para no comprometerse porque resulta que dentro de estos asesinados, bueno, pues tenemos allá a quienes participan en una contienda por una diputación federal y los han eliminado. Entonces creo que aquí tenemos otro punto a discutir, pero si me permiten vamos a un corte y enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien, ya estamos aquí de nueva cuenta con ustedes, Daniel Vergara, el licenciado Alberto Woldrich, su servidor. Y estábamos hablando antes de irnos al corte de que no se ha aclarado, ni siquiera sabemos que se han abierto las carpetas de investigación, pues a difusión, pues a poder dar algún elemento a la opinión pública de que se están siguiendo las investigaciones debidas. Y si volvemos al caso de Quintana Roo, pues tenemos que en un accidente automovilístico, quien fuera candidato a Bacalar, o quien es candidato a la presidencia municipal de Bacalar, sufre un accidente, les digo, automovilístico, su esposa muere en ese accidente, él se dirigía al cierre de su campaña, y bueno, pues sí es natural, todos los que lo conocían, en fin, pues enfocados a cómo va su salud. Pero, ¿y la investigación? ¿Cómo se produjo el accidente? ¿Por qué si es una buena carretera? ¿Hubo una falla mecánica? ¿Fue una distracción del propio Chepe, como le apodan? Y si fue una distracción de él, pues hay un muertito en medio, la esposa. Entonces, bueno, ¿dónde están las investigaciones? No. Yo iría un poquito más profundo en este tipo de situaciones, porque verdaderamente es muy lamentable en estas épocas que estamos viviendo que sucedan tales atrocidades con mexicanos que están pretendiendo contener para obtener un sitial dentro de la política. Se trate de alcaldes, se trate de presidentes municipales, de diputados locales, diputados federales, mira, de gobernadores. Los mexicanos inclusive. En general, pues sí. Si no, imagínate, ahora, tenemos un promedio de 100 muertos diarios, Alberto. Cuando hablaron de Israel y de los bombardeos y dijeron, es que en los últimos bombardeos ya murieron 200 y tantas personas, pues ese es un día de normal en la delincuencia República organizada y lo que sucede en 2 hospitales COVID. Sí, y ya los rebasaste, es normal. Como si nos estuviéramos lo que pasa es que ya como mexicanos con la muerte y hemos perdido la capacidad, la aplicación de la ley. Se ha perdido la capacidad de asombro. En cualquier otro país sería intolerable este tipo de circunstancias que están sucediendo y se daría con los verdaderos responsables. Muchos de los contendientes a ocupar estos sitiales de servidores públicos pertenecen a diversos partidos políticos. Hay de todos, pero aquí lo que bien nos percatamos es que hay grupos de delincuentes en todas las regiones de la República que les interesa poner a sus candidatos a modo para seguir propiciando un sistema, un clima de inseguridad e impunidad en toda la República. Aquí el Estado, más que nadie, y ojalá se hiciera, cosa que ya dudo mucho, efectuaran una limpia severa en toda la República para poner en prisión, que es donde deben de ponerse, a todos estos grupos de delincuentes que a final de cuentas están haciendo turbio nuestro sistema político. Todos los partidos políticos, aquí no podemos hablar hay que recordar de cuestiones de carácter político, pero sí jurídicamente todos tendrían que estar preocupados para que se hiciera dentro
dentro del ámbito de justicia, dentro del ámbito de seguridad, que se hicieran y que se aclararan efectivamente. Sí, pero no se todos diga estos. eso. Mira, la Fiscalía de Quintana Roo, en el caso de la muerte de otra persona que estaba figurando ahí como supuesto y próximo candidato, Nacho le llamaban de cariño, resulta que detienen a una supuesta autora intelectual y luego después la Fiscalía dice que el crimen está ligado al cártel de Sinaloa y entonces que la autora intelectual también. Entonces, lejos de presentar versiones serias, ¿no? Hablar de seguimientos reales, pues no, pero los fiscales de los estados tampoco se mueven. Hay un denominador común, si te has percatado, Lilia, que es cuando se atribuye cualquier homicidio, cualquier acto delictivo a grupos delincuenciales, ya todo estamos se hablando paraliza. de impunidad, Claro. impunidad. Estamos hablando de impunidad porque se les está concediendo sin investigaciones serias, pues están adelantando a brindarle impunidad a esas Pues sí, personas. porque imagínate, Entonces, los familiares dicen, hay un cártel, no, ya no hay que pedir ninguna averiguación porque aunque después van a venir existiera por el tus cártel, hijos, o por esto, ajá, o por lo otro, y ya, por fortuna, dejaron de lado las relaciones pasionales, porque resulta que ajá, mientras investigaban y nunca llegaron a ninguna cosa, o hacían a la gente lesbiana, o la marcaban dentro de relaciones homosexuales, como si eso fuera delito, ujú. o te digo que si porque el marido encontró a la señora y mató al otro fulano, cosas que venían a ensuciar a la víctima y obviamente a manchar a toda la familia. Y eso se sigue practicando. Y simplemente vienen los crímenes y dicen, es de la delincuencia organizada, fue la mafia, fue tal cártel, y entonces todo se paraliza, porque a la gente le empieza a entrar terror, y todavía el difunto y la familia se quedan manchados. Bueno, Y este ¿a dónde problema vamos, de Daniel? inseguridad, Bueno, aquí obviamente sí es un problema de ámbito federal y tendremos que visualizar estados que les ha sucedido esta misma circunstancia. Si nosotros no ponemos un alto, obviamente nos va a suceder lo que le sucedió a Colombia. O sea, el narco va a tener tanto poder que va a llegar ahora sí a puestos políticos muy elevados, y esto ha sido por la mala postura y el mal camino que hemos llevado a través de nuestros gobernantes. Un tema únicamente jurídico, pudimos ver la creación de la Guardia Nacional. Se creó un nuevo sistema que es el encargado de salvaguardar la integridad de millones de mexicanos. ¿Y por qué no se dio la continuidad con la Policía Federal que ya estaba? Porque por desgracia llega otro gobernante o otro presidente con una idea completamente diversa y se tiene que cambiar toda una estructura. la estructura que ya estaba formalizada. Y al no combatirse o al no estructurarse bien lo que es la policía, que son los encargados de combatir el crimen a través de las autoridades ministeriales, pues obviamente se debilita la institución. ¿Y qué es lo que pasa con la delincuencia? Pues la delincuencia se fortalece y el Estado se hace débil. Es lo que está sucediendo con México, no nos hemos percatado. El titular del Ejecutivo ha dejado a un lado lo que es la seguridad. Y como de una forma muy bien acertada, tú lo refieres, cuando suceden estos crímenes en diversas entidades gubernamentales, señala y dice es culpa de Tamaulipas, por un ejemplo. Claro que no, es culpa de la federación, porque la federación es la encargada de dar la seguridad nacional a millones de mexicanos. Y Claro. Es el cártel, que todos sabemos que coopera de una forma ya no escondidas. Lo pudimos ver en ese sexenio actual. ¿Qué pasó con la liberación del hijo de uno de los grandes capos? No, hombre, ¿qué pasó con la ejecución de la muchacha esta en plena campaña y a la luz del día y frente a todo el mundo y la matan? Es un reto al Estado. Es un reto de que aquí estamos, ¿no? Y mira lo que hacemos. Estas ejecuciones, pero si el titular del Ejecutivo se doblegó
ante el hijo de uno de los grandes capos que el día de hoy está cumpliendo una condena en un piso norteamericano, ¿cuál es el mensaje que le dio a la delincuencia organizada? Bueno, Si el titular nada más yo quiero decir otra cuestión. Si el titular del Ejecutivo va y saluda de mano a la madre de este capo, ¿cuál es el mensaje que también le manda hacia la delincuencia? El Estado mexicano no se podía doblegar ante estos cárteles. ¿Y qué fue lo que sucedió? Obviamente aquí hay intereses ocultos y mientras no se pueda trabajar de una forma eficaz y se dé continuidad a esta referida Guardia Nacional, pues obviamente pues no se va a poder acabar con la impunidad. Para terminar, el titular del Ejecutivo emite decretos que son inconstitucionales, que jurídicamente no son aplicables. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a atacar al Poder Judicial y también debilita al Poder Judicial. Claro. O sea, no se puede debilitar al Poder Judicial, tiene que haber una división de poderes, tanto congresistas facultados, tiene que haber una reforma meramente jurídica en el Congreso, donde para las personas que se aspiren a tener un cargo político, ya sea gobernador, alcalde, diputado, ya cuenten con un nivel de estudio y una licenciatura. Un perfil de candidatos. Un perfil exactamente competente a lo que va a realizar. La corrupción está tanto a nivel de los estados como a nivel empresarial. Y se tiene que poner el Estado que únicamente las personas que lleguen a ocupar estos sitios no quieran venir a hacer una... Sí, está bien, pero es que no podemos abordar esos temas. Bueno, sí. Pero sí vamos a abordar el tema de la policía. Espérame tantito. Yo, como último, quisiera decirles esto. Hay una situación que a todas luces es un delito. La venta de niñas en las zonas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que no es nueva, que se respaldaron en los usos y costumbres y que denunciamos hace unas semanas en el programa de radio, porque, ya era de espantarse, niñas de 9 años, a las cuales se les vendía por 40,000 y hasta 200,000 pesos, depende de la edad, ¿sí? O se les cambiaba por cabezas de ganado, etcétera. Y el presidente dice, eso se da en todos los sectores sociales. Oye, ¿a dónde van a dar esas niñas? Que los hombres solteros pensarán, me voy a ir a comprar una vieja a Oaxaca, ¿verdad que no? Son tratantes de blancas. Se usan para matarlas y también sus órganos se venden. ¿Por qué aparece tanto tasajeado? ¿Sí nada más son ejecutados de esa manera o también sus órganos tienen un valor? Y bueno, estas niñas, ¿hacia dónde las mandan? ¿Hacia los lugares asiáticos? ¿Hacia todos estos lugares a donde vemos en la televisión cómo son hacinadas y vendidas? ¿Dónde están todas esas niñas mexicanas? ¿Dónde están las que han salido de Tlaxcala, que despertó también toda la atención nacional por la trata de blancas y de repente desapareció? Óyeme, Alberto, estos son delitos. ¿No puedes tú admitir usos y costumbres? ¿Qué es eso? Alguna ocurrencia más de las muchas. Pero lamentable ocurrencia. ¿Se puede dejar así? No, mira, aquí creo que el Estado tiene una gran responsabilidad, el Poder Ejecutivo, no de ahora. Pero si el Ejecutivo dice, eso de siempre. Aquí, todos los sectores sociales. Esas pifias, vamos a dejarlas ahorita a un lado por la siguiente circunstancia. La responsabilidad del Estado por la incapacidad para poder tranquilizar al país empleando la ley. Si tuviera la ley, si verdaderamente se aplicara la ley en toda la República, esta circunstancia desaparecería. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Retomando el tema de la policía, tú sabes, a ti te consta que México llegó a tener la mejor policía a nivel mundial, la policía donde venían a capacitarse los de Israel, los de Francia, los de España. Bueno, pero ya lo que fue, Alberto. No, pero espérame, ¿por qué se perdió esa circunstancia? Eso es lo triste de la situación, precisamente porque se permitieron tantos actos de corrupción que no fueron investigados en su momento. Si se perdió, ok, lo pasado está, pero ¿por qué vivir un presente cuando tenemos los cimientos
bastante suficientes para poder modificar las cosas en la República. El policía de ayer no va a retornar, pero lo que sí se podía tomar en consideración es, para dignificar nuevamente a la policía, tomar esos principios que ya fueron olvidados, esos principios donde el policía no se coludía con la delincuencia, donde el policía era perfectamente respetado, para que se hiciera el respeto actualmente de la policía. Tristemente se ve en toda la República cómo se le está faltando el respeto al ejército mexicano, cómo se le está faltando el respeto a la policía. ¿Por qué? Pues porque obviamente permitieron empoderar a los grupos delincuenciales, que no debería jamás haberse permitido. Ese es el fondo del asunto. Es cierto que no va a regresar el pasado, pero es cierto también que se pueden modificar esos vicios profundos que está teniendo la seguridad, esos vicios profundos que tiene la justicia, retomando lo bueno que hubo en el ayer, no reintegrándolo, retomando lo bueno y obligando a las instituciones a seguir esos cauces de legalidad. Pues sí, pero eso no lo veremos en los próximos 3 años. No, lo tenemos que ver, porque si no México ya se derrumbó tristemente, y tenemos como mexicanos que exigir toda esa situación de limpieza. Tú has exigido justicia muchas veces en Quintana Roo, en el caso de las famosas cajas que fueron pretexto para enriquecer a muchos funcionarios de la para un robo General de la República. Fue un robo lo que se cometió. ¿Y qué es lo que? Pues, bueno, ya no hay que permitir ese tipo de atrocidades, ya no hay que permitir ese tipo de indignidades dentro de las instituciones de justicia, dentro de las instituciones de seguridad. Entonces creo que sí se pueden corregirlas si hubiera la voluntad política, pero como no la hay y no la hubo desde el gobierno neoliberal que encabezó Carlos Salinas de Gortari, no la hubo tampoco posteriormente con Ernesto Zedillo Ponce de León, no la hubo con posterioridad con Vicente Fox Quesada, no la hubo quizás con Felipe Calderón, y no la hay actualmente. Entonces, eso es lo que se tiene que componer, que exista verdaderamente una voluntad política para que México adquiera la grandeza que perdió por culpa de estas conductas reprobables de corrupción, de inseguridad, de injusticia, de ilegalidad, de falta de respeto a nuestra Constitución. Bueno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Perdón. Bueno, empezar desde la policía y terminar con los custodios en las cárceles, porque todo es otro problema. Policías, investigadores, realmente que estén capacitados por delito, porque no es lo mismo investigar un homicidio que investigar una violación. Tener a la gente capacitada. Mientras no exista la capacitación y la educación en México siga yendo para atrás, no vamos a ver nada claro, Alberto. Pero el tiempo se nos va. Un mensaje rápido, Daniel, por favor. Yo nada más quiero agradecer la participación y sí comparto el criterio aquí también emitido por el abogado. Que México, por desgracia, ya nos sobrepasó la delincuencia y hay un efecto corruptor en todas las instancias. Y se podría quizá todavía mejorar muchísimo la policía, porque conozco muy buenos elementos en la policía de investigación, policías ministeriales, igual ministerios públicos federales del Foro Común, pero por desgracia también sus sueldos son muy pésimos. Se tiene que mejorar también lo que es la nómina de lo que gana un policía de investigación, que pone su vida en peligro para poder detener a delincuentes, y cuando llegan y realizan una captura, ellos ya son los malos. Tiene que mejorar. Entonces, ¿tú crees que tenemos remedio todavía? Sí, creo que sí todavía hay remedio, porque... Alberto. Claro que tenemos remedio y es indispensable poner ese remedio para recuperar la dignidad que México, que las instituciones han perdido. Claro que sí, pero para ello se requiere, reitero, voluntad política. No basta decirlo en las mañaneras, basta que en momento determinado todos los funcionarios en el ámbito que no sean corruptos, porque obviamente no vas a poner esas investigaciones en manos de corruptos como ha sucedido en muchas ocasiones, que sean y van a ser los encargados de recuperar la dignidad perdida. ¿Cómo es factible que en Estados Unidos se sepa, y a eso viene también la vicepresidenta de Estados Unidos, a proporcionar la información
que el gobierno mexicano debería haber tomado en consideración para saber quiénes son los funcionarios que están y que prostituyeron y que se coludieron con el Chapo Guzmán. Ese es uno de los también factores que casi todo el mundo ha perdido, porque hacen referencia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero no hacen referencia también a la importancia que se tiene y que han tomado en gobiernos extranjeros para que se sepa cuál es la realidad de la narcopolítica que se está viviendo en México y de la cual el señor Chapo Guzmán ya refirió en el juzgado de Brooklyn. Bueno, pues habrá que ver, porque me parece que es muy vergonzoso que un caso como el de los normalistas tenga que ser aclarado por los Estados Unidos, ¿eh? Porque no se siguió una línea de investigación correcta. Porque no se sigue ninguna, ya lo estamos viendo aquí, Alberto. ¿Para qué reiterarlo? O sea, hemos tocado cuántos casos, el de Tudor, el del Güero Palma, el de los candidatos, y dime cuál. Faltó el de Xcaret, faltó el del parque acuático de Xcaret que sigue en funciones. El del parque acuático. Faltó y ¿por qué sigue todavía trabajando? O sea, yo nada más quiero dejar esta incógnita. Trabajando, y que además también nunca le pusieron la cinta amarilla siquiera para, o lo desalojaron esa parte para poder llevar a cabo una investigación. Nada, no era el primer caso. No era el primer caso, lo que quería mencionar anteriormente, ya había otras muertes atrás, y el parque sigue ahí en funciones plenas. Bueno, ¿no vimos la explosión de barcos del Caribe? Dime tú, han pasado 2 años y no se sabe nada, ¿eh? Nada. Por fortuna no hubo heridos, pero sí cancelaron la naviera, pues porque era propiedad de la familia Borges y de no sé qué tanto, pues ni la familia Borges, ni los socios, ni nada. Se perdieron los barcos, se echaron a perder por allá y no hubo aclaración de nada. Y en esas estamos con los casi 90,000 asesinatos que van desde que el señor López Obrador llegó a Palacio Nacional. Cerca de 90,000. Así que, muchísimas gracias, señores. Tenemos que seguir hablando mucho de esto para que la gente aprendamos a reclamar, ¿no les parece? A exigir, a ya no quedarnos callados. Y exigirle a la autoridad que actúe. Que actúe, así es. Y bueno, y a ver cómo se denuncia eso de que, pues sí, pero deme un dinerito porque no tengo para la gasolina, ¿verdad? ¿Y cómo quiere que le haga Ahí su está investigación si no tengo para Ahí la está gasolina? La ¿Y cómo quiere que le haga con su investigación si tengo Mira, que ir hasta allá? Y tengo que nadie quiere entender. Nos tenemos que ir, Alberto, porque ya pasamos del tiempo. A ver, dime algo rápido, pero muy rápido. La justicia es el principal sostén de la soberanía del Estado. Y si la justicia está prostituida como la prostituyen muchos servidores públicos, nuestra soberanía se está resquebrajando. Ahí dejo la incógnita, como dice el licenciado Vergara. Muchísimas gracias, Daniel Vergara. Muchas gracias, licenciado Alberto Boldrich. A los dos les agradezco mucho que llevemos a cabo estas pláticas porque ojalá le ayuden a normar su criterio y empezar a defenderse. Gracias, muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes.